Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Das frutos o das hojas? Libro de Mateo, capítulo 21, verso 19. Jesús comenzó a ver una higuera frondosa, llena de hojas, y dijo: uy, esta higuera tiene muchos frutos. Y vino que dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Mire, cuando dice no halló nada en ella, se refiere a los frutos, porque sigue diciendo: sino solamente hojas. Mire aquí, no halló nada de frutos en esta higuera, pero halló algo, dice el Señor. Tenía muchas hojas. Tantas hojas tenía esta higuera que yo dije: uy, esta higuera debe tener muchos frutos. Y cuando me acerqué vi que no había nada de frutos, solamente hojas, ¿no? Y le dijo: por tener solamente hojas y no tener frutos. Ojo aquí, no es que la higuera estaba totalmente desnuda, no, tenía sus hojas verdes, tenía hojas grandes, verdes, pero él vino a buscar frutos, no vino a buscar hojas. Y dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Se indignó el Señor, dijo: no, esto ya se acabó. Lo comienza a maldecir: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó ser un hijo de Dios cuando no lo es. Por ejemplo, hay hermanos que dan gloria a Dios. Esas son hojas, no son frutos. Y a veces algunos pensamos mal, que cuando uno dice gloria a Dios, ojo aquí, muchos pensamos que le estamos dando gloria a Dios, pero solamente estamos diciendo gloria a Dios. Darle la gloria a Dios no es decir gloria a Dios. La Biblia enseña cómo uno le da la gloria a Dios. Son a través de acciones, mas no de palabras. Y hay personas, ojo aquí, que comienzan gloria a Dios, y con eso no digo que está mal, no. Debe de haber hojas, pero también debe de haber frutos. ¿Cómo es esto, pastor? Yo en el templo voy a decir gloria a Dios, aleluya, amén, bendito sea el nombre del Señor. He mostrado las hojas. ¿Cuáles son los frutos? Cuando con esta misma boca que he glorificado al Señor, luego comienzo a mentir, comienzo a calumniar, comienzo a ofender, comienzo a insultar. ¿Qué quiere decir? Este hermano solamente es puras hojas, pero no tiene frutos. Pero el hermano que dice gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, y luego va a la casa y comienza a bendecir a sus hijos, en vez de maldecir, comienza a bendecir con esta palabra, suelta palabras de amor, palabras de cariño. Hay hojas, pero también hay frutos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando usted ve a una persona glorificando a Dios, hablando de voz fuerte y todo, y luego ves en la casa maldiciendo, ves criticando, ves ofendiendo, ves dañando con la boca, usted sabe, esa hermanita es puras hojas, puras apariencias, pero no hay frutos en ella. Vemos otro ejemplo también, número 2. Aquella persona que se pone en un polo que dice yo amo a Jesús, o vienen muy recatados a la iglesia, pero luego salen de la iglesia, comienzan a andar en minifaldas, comienzan a andar con descotes, comienzan a andar con chorcitos muy pequeños. Son hojas, no hay frutos en esa persona. Frutos es aquel que viene bien recatado. Pero luego estoy en mi casa o en la calle o en mi barrio, en la vecindad, y comienzo a cubrirme, a andar como una hija de Dios, no con chorcitos pequeños, no con descotes. Entonces, todo cristiano debe tener hojas, pero también debe tener frutos, porque para Dios lo que importa son los frutos antes que las hojas. Vemos como tercer punto: cuando están en la iglesia son muy amables, son de buen carácter. Hermanita, ¿cómo estás? Sí, hermanita, que mi Dios te bendiga, mi hermana, mi presbítero, gloria a Dios, aleluya, santo.
Y luego van a la casa, comienzan a pelear con su esposa, tiene un maltrato, la comienza a golpear. Su hijo, tal vez de casualidad o accidentalmente, rompió el florero, lo agarra del pelo y lo jala. Comienza a maltratar. Este hermanito son puras hojas, mas no hay frutos en él. No, hijo. Las cosas que hacemos en la casa, aquí en la iglesia, los frutos debemos de demostrarlo cuando estamos en casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros hijos. Ahí es cuando usted y yo debemos de demostrar nuestros frutos. Quinto ejemplo, personas que dicen amar a Dios. Otros dicen, no, hermanito, santidad, hermano. Yo quiero santidad para la iglesia. Pero luego en la casa están condenando a su cuñado, condenan a la suegra, comienzan a acusar a su papá o acusan al pastor, comienzan a condenar a un miembro. Puras apariencias. Es como esta higuera, puras hojas, pero no hay frutos en la persona. Y eso es lo que al Señor le indigna. No creamos, hermano mío, para terminar esta parte, que ese gloria a Dios, ese amén, es correcto y es bueno. Son tus hojas. Pero no solamente Dios pide hojas, Dios pide frutos en nosotros. Los frutos son más importantes y son las cosas que deben de prevalecer indudablemente en nuestra vida. Punto número 3, Dios quiere frutos y no hojas. Acá la Biblia nos habla que dan hojas nomás y no frutos, y que serán condenados por el Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, 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 no. No solamente se trata de hablar, se trata de decir, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad son los frutos que deben de reflejar en nuestra vida. Son las acciones. Y dice, no todo el que dice, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, mire, muchos comienzan a decir, comienzan a mostrar sus frutos, o sus hojas comienzan a mostrar. Ojo aquí, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros, comienza a decir. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo? Que las cosas que comenzabas a declarar con tus labios, que comenzabas a decir, que comenzabas a hablar, no están de acuerdo con las cosas o las obras que haces. Por eso le dice aquí la palabra del Señor, hacedor de maldad. Hablas cosas con tu boca, pero tus obras son frutos malos, no son frutos de bien. Y el Señor dice, no, apártate de mí, yo no quiero saber nada de ti. Lo mismo que Jesús le dijo a la higuera. ¿Qué le dijo a la higuera? Solamente he encontrado hojas, no encuentro fruto, que no crezca fruto en ti. Y comenzó a maldecirla. Es lo mismo, vemos actuando al mismo Jesús aquí. Entonces, no se trata, hijo mío, una vida cristiana solamente de apariencias, sino se trata de mostrar frutos dentro de nosotros. Las obras, los dones. Punto número 4. A un pueblo que solamente eran puras hojas, pero sin frutos. Y este pueblo, tal como lo habíamos enseñado la otra vez, la higuera era un símbolo de Israel. Muchas hojas, pero sin fruto. Y sucedió que un día el Señor Jesús fue a visitar su casa donde se alababa, se adoraba a Dios. Y encontró a personas que comenzaban a hacer sacrificios, comenzaban a hacer tantas cosas. Pero el Señor, que escudriñaba el corazón, no encontraba frutos en ellos. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, verso 17. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ojo aquí. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
En esta casa no solamente se habían puesto a vender, también se comenzaba a ofrecer incienso, también comenzaba a ofrecerse ofrendas. Ojo aquí, todas esas cosas lo hacían. Pero Jesús dijo: estas cosas ustedes hacen en mi casa, pero yo veo las obras, sus frutos de ustedes no tienen relación con las acciones que hacen en mi casa. Y el Señor los reprende y los exhorta, le dice: ladrones, han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Porque estas personas, a falta de frutos, trataban de aparentar con los inciensos, con las adoraciones, con las ofrendas y todas esas cosas que comenzaban a hacer. Que las ofrendas y todo ello son frutos que nosotros estamos mostrando. Pero cuando el Señor, o son hojas, cuando el Señor comenzó a buscar frutos, no lo halló. Halló indudablemente cosas negativas, porque hay muchas personas que a veces su pecado, o las cosas que hacen en casa, o las cosas que hacen en la calle, tratamos de esconder o aparentar viniendo en la iglesia con un gloria a Dios, con un amén, una actitud diferente. Pero en casa estamos de otra cosa, no, hijo. Todo debe de ir siempre relacionado. Si tienes hojas, procura que en tu vida hayan muchos frutos, abundancia de frutos, no solamente de hojas. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía mucho fruto, pero realmente carecía de ellos. Prometía mucho, pero no daba nada. De la misma manera, ¿cuántos cristianos que a veces estamos sentados en la silla de la iglesia, pero no tenemos nada de frutos? Y eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Pasamos al punto número 5. El árbol que solo da hojas es solo un oidor de la palabra, pero no es un hacedor. ¿Por qué un cristiano solamente son puras hojas y no tienen fruto? Porque ese cristiano solamente oye, pero no se pone en práctica la palabra de Dios. La falta de practicar la palabra de Dios muchas veces va a hacer que solamente aparentas ser un hijo de Dios, aparentas ser cristiano, pero no eres un verdadero cristiano. Y eso, hijo mío, es así. La palabra de Dios nos dice en Santiago de la siguiente manera, 1:22. Pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores. Mira aquí, engañándoos a vosotros mismos. No te engañes, hijo. No te engañes. ¿Engañándote qué? ¿De qué manera te estás engañando? Te engañas que eres un hijo de Dios, pero no lo eres. ¿Y por qué no lo eres? Porque no das fruto. ¿Y cómo no doy fruto? Porque no soy hacedor de la palabra de Dios. Solamente soy un oidor. Y todo oidor va a mostrar hojas, pero no va a mostrar frutos. La palabra de Dios el Señor nos ha dado para ponerlo en práctica. Y cuando practicamos la palabra de Dios, van a aflorar frutos en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios comienza a decir, y acerca de toda palabra deshonesta, que no debemos hablar lisuras, no debemos mentar la madre, y Dios comienza a decir, no debemos hacer eso. Entonces, cuando yo soy un hacedor de la palabra y guardo mi boca de toda mentira, de toda palabra deshonesta, esa práctica me está llevando ¿a qué? A mostrar un fruto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los frutos son las cosas que salen de nuestros labios. Salen bendición, frutos buenos. Salen maldición, son frutos malos. Y los frutos malos Dios no los come o no las recibe, solamente recibe frutos buenos. Entonces, el ser un hacedor de la palabra, eso sí te puede llevar a un buen concepto. Yo soy un hijo de Dios. Solamente soy oidor nada más, pero no pongo en práctica. Te engañas a ti mismo, hijo. Son puras hojas, puras apariencias, pero no hay nada de un verdadero cristiano o de una verdadera hija de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Porque la Biblia nos habla que hay una fe verdadera
mire, y hay una fe fingida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5. Trayendo a la memoria la fe. ¿Qué tipo de fe? No les escucho. ¿Qué tipo de fe? No fingida. ¿Cómo será un hermano que finge su fe? Es un hipócrita. Una persona que aparenta ser algo cuando no lo es. Una fe fingida. Está hablando de una acción de algo que se hace en la iglesia. Es una fe fingida que aparenta. Y mira lo que sigue diciendo. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo he visto que tú no tienes una fe fingida, le está diciendo. Tú tienes una verdadera fe firme. ¿Y por qué? Porque he visto buenos frutos en tu vida. He visto que tú pones en práctica la palabra de Dios. Mira lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Mira, papás y mamás. Aquí nos dice la palabra, está hablando de una abuela, está hablando de una mamá y está hablando de una hija. El fingir ser cristiano o el fingir ser hijo de Dios, el solamente tener puras hojas, tu hijo también será como tú, aparentará ser cristiano, pero no será un verdadero cristiano. ¿Por qué? Y no solamente tu hijo, tu nieto también. Será puras hojas, pura pantalla, como se dice. Solamente va a aparentar, pero no va a ser firme. Y eso, hijo mío, se hereda. Y tenga mucho cuidado, papá. Tenga mucho cuidado los que son abuelos. Cuidado. Que el ser hipócrita se hereda. El ser puras hojas en la iglesia. Mi hijo será puras hojas también en la iglesia. Mi nieto también será puras hojas en mi iglesia. Pero si yo soy un padre o soy un abuelo, que no soy puras hojas, sino también tengo frutos, ellos lo van a heredar. Porque mire lo que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, no apariencias, una fe firme que hay en ti, la cual tú la heredaste de tu abuela Loida. Y lo heredaste también de tu mamá, Eunice. Por eso estoy seguro que en ti también. Es importante, querido hermano, que en la iglesia no aparentamos, hijo mío, ser cristiano. Un verdadero cristiano no es aquel que dice amén, no es aquel que ora, no es aquel que ofrenda. Un verdadero cristiano es aquel que da sus frutos. Y esos frutos, la manera como soy aquí en la iglesia, comienza a actuar a través de mi ADN. Y ese ADN lo voy a transmitir en mi hijo, lo voy a transmitir en mi nieto. Y si yo soy un verdadero hijo de Dios, con hojas y con frutos, pues también lo será mi descendencia, dice el Señor. Que tus hijos, que tus nietos hereden, hijo, una fe firme. Que no hereden una fe fingida, hijo. Que no hereden una fe fingida. Una fe firme. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Y yo no solamente oigo, sino yo pongo en práctica la palabra de Dios. Mire, hijo. Y si usted es un hacedor de la palabra, tu hijo también será un hacedor de la palabra. Tu nieto también será un hacedor de la palabra. Porque tú eres el árbol. Tú eres quien transmite el ADN. Tú eres quien forma las cosas, la influencia positiva que vas a dejar indudablemente en tus hijos. Hay personas que a veces rechazan a la iglesia porque dicen que todos los cristianos son hipócritas. Y muchas de las personas más deshonestas que he conocido, que dicen seguir a Jesús, son los falsos cristianos. Son los árboles malos. Son los que dan frutos malos. Son los que son puras hojas. Hacen más daño a la iglesia este tipo de personas que los mismos ateos.
y hacen daño a través de sus frutos malos que comienzan a reflejar en ellos, como es el odio, la envidia, la ira, pensamientos malos, la amargura. Son frutos malos que comienzan a salir en aquella persona que entre comillas dice seguir a Jesús, seguir al Señor. Pero sin embargo estas personas son los que hacen más daño en la iglesia. Porque un inconverso no ataca a la iglesia. Un ateo no ataca a la iglesia. Pero un falso cristiano, sus ataques son directos, son certeros sus ataques. Y causa mayor ruina que los inconversos. Y debemos nosotros, hijos míos, de tener siempre por eso mucho cuidado con los frutos que estemos dando en mi casa, en la calle, en mi residencia, en la iglesia. Mucho cuidado con los frutos que nosotros podamos estar dando. Punto 6. Al buen árbol se le conoce por sus frutos, no por sus hojas. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 16. Por su fruto lo conoceréis. Escuchen, hijos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. No dice da buenas hojas, no dice da hojas grandes, no dice da hojas jugosas. No. Eso, lo jugoso, lo grande, la Biblia lo habla para el pasto que se le dan a las ovejas, pastos grandes, jugosos, gruesos. Ahí habla acerca de eso. A los pastos se le conoce por esas características. Pero a los árboles, que somos nosotros, dice el Señor, se le conoce por buenos frutos, dice el Señor. No por las hojas, no por lo que tú puedas hacer o puedas aparentar, sino por tu fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué tipo de árboles somos? Son lo que nosotros tenemos que tener, hijo mío, siempre mucho cuidado. Dice el Señor, no puede el buen árbol dar malos. Ojo aquí. Pastor, pero ¿qué pasa con la persona que de repente cae en pecado? Ya es un fruto malo. Quiere decir que es un árbol malo. Eso siempre y cuando la palabra lo hubiera escrito en singular. Pero aquí está hablando la palabra de Dios en plural. Ojo aquí. No puede el buen árbol, no está diciendo árboles, árbol, uno, singular. Ahora, cuando se refiere a los frutos, mire cómo dice, dar malos frutos. Espérense. El hecho que el árbol tenga un fruto malo no quiere decir que ese árbol sea malo. Pero si veo varios frutos malos, ahí sí, este árbol es malo, porque no solamente tiene uno, tiene varios. Y dice la Biblia, no puede el buen árbol dar malos frutos, muchos frutos malos. No puede dar un buen árbol, ni tampoco el árbol malo puede dar frutos buenos. Está hablando también en plural. Entonces debemos nosotros siempre, hijo mío, conocer a las personas, conocer al árbol por los frutos que hay en él. No por un solo fruto, por los frutos que hay en él. ¿Los frutos que hay en él son buenos? ¿O los frutos tienen muchas acciones negativas? Tengamos siempre mucho cuidado. Porque si el árbol es bueno o es malo, lo determina el fruto, no las hojas. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Usted no solamente debe tener amor. No. Eso quiere decir que usted solamente tiene un solo fruto. Usted tiene que tener muchos frutos buenos. Por eso que aquí habla no de un fruto, habla de muchos frutos. La mayoría de estos frutos deben de haber en su vida de usted. ¿Cuáles son? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza.
Todos esos 9 frutos, usted debe de tenerlos, hijo. Si no tiene 9, tenga 8. O tenga 7, hijo. Pero usted no puede tener solamente, bueno, pastor, la verdad que yo solamente amor, me es difícil, pastor, nunca me crié con papá y con mamá, gozo. Estoy pasando momentos muy difíciles, paz. Su pastor, tengo muchos enemigos, paciencia, aleluya, es lo que me falta. No, usted tiene que tener varios frutos. Estas cosas, la mayoría de ellos no se reflejan. Usted tenga cuidado, hijo. De repente usted no es un buen árbol, es un mal árbol. Y eso debemos nosotros de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así como hay árbol malo, hay árboles buenos. Y los árboles representamos cada uno de nosotros, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero así como existe un árbol bueno, existe un árbol malo. Y así como existe hijo de Dios, existe hijo del diablo. Por eso dice la Biblia en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando de hijos. Y estos hijos del diablo indudablemente solamente brotan de él malos frutos. Todo lo contrario a los frutos del Espíritu comienzan a brotar en él. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Todos estos frutos malos hay en este padre de mentira. Y los hijos del padre de mentira heredan también ellos. Y comienzan a salir todos esos frutos malos, ¿no? Punto número 7, la falta de lluvia. Habíamos ya mencionado anteriormente algunas cosas importantes para tener fruto, pero vemos también otras cosas más que la Biblia comienza a enseñarnos también. Ageo capítulo 1, verso 10. Por eso se detuvo. ¿Qué cosa se detuvo? De los cielos. ¿Qué se detuvo de los cielos? La lluvia. Mire, se detuvo la lluvia. Y cuando no hubo lluvia, ¿qué cosa pasó? ¿Qué dice? La tierra detuvo sus frutos. Mire aquí. No hubo lluvia. Y al no haber lluvia sobre la tierra detuvo sus frutos. Todos nosotros hemos sido creados de tierra, del polvo de la tierra. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Se hizo al hombre. Todo el cuerpo fue hecho de la tierra que viene a ser el hombre. Dios sacó la costilla, hizo a la mujer. Pero a las finales tiene ciertos ingredientes de tierra también, porque salió de la tierra. Y dice que esta tierra, que es nuestro cuerpo, no comienzan a brotar frutos. ¿Por qué de una persona no salen frutos? Porque no hay lluvia, no hay agua en su vida. Porque el agua no llega a esta tierra, que es este cuerpo. Y como no hay lluvia, uno no puede dar frutos. Se vuelve estéril. Se vuelve solamente pura hojas. Pero de ahí el Señor viene a buscar frutos y no las haya. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Para que el agua venga a nuestro cuerpo, venga a nuestra vida. Levítico capítulo 26, verso 3. Este texto es poderoso, hijo. Márquelo ahí, este texto. Mire aquí. Dice Levítico 26, capítulo 3, verso 4. Dice: si anduviereis en mis secretos, ojo aquí, presta atención, y guardareis mis mandamientos. Primera cosa, el Señor pide andar en los secretos. Yo no puedo andar en las leyes de Dios si no las conozco. Para yo conocerlas, tengo que estudiar. Quiere decir, un instructor que no estudia es un instructor que no puede guardar las leyes de Dios o no puede caminar en las leyes. ¿Cómo vas a caminar en las leyes de Dios si no conoces la ley de Dios? Para caminar en la ley hay que conocer. Para conocer hay que estudiar. Sigue diciendo, y guardaré mi mandamiento. ¿Cómo voy a guardar algo que no conozco? Aquí está redundando el Señor. ¿Cómo voy a guardar una ley que no conozco?
Yo guardo algo que yo conozco de mi corazón. Entonces dice, si tú andas en mis decretos, ojo aquí, mire hijo, y guardas mis mandamientos, número 1. Segunda cosa que te voy a pedir para derramar agua, dice el Señor, sobre tu vida. Y lo pones por obra. No se trata de conocer nada más. No se trata de guardarla. Se trata de ponerla por obra, de practicar. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, para que Dios derrame su agua, derrame su lluvia, derrame su espíritu sobre nosotros. Dice el Señor, hay que andar en sus mandamientos, hay que guardarla y hay que ponerla en práctica. Si hacemos eso, el Señor dice, yo voy a regar tu tierra, yo voy a derramar agua sobre ti. Y cuando yo derrame agua sobre ti, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará frutos, dice el Señor. Miren lo que dice la palabra, poderosa palabra. Mira aquí. Cuán importante es que el Señor derrame su lluvia sobre nosotros, ¿no? Sigue diciendo, ahí ahora vas a comenzar a dar frutos. Y mire lo que sucede. Dios siempre es una de las personas que más motivadores o que incentiva. Siempre lo he visto al Señor incentivando a sus hijos. Dios nunca te va a pedir algo si Él no te motiva o te incentiva a través de algo, de un premio. Mire, ahora si tú andas en mis leyes, lo guardas en mis mandamientos y pones por obra, yo voy a mandar, dice el Señor, yo voy a mandar agua sobre ti. Y cuando mi agua llegue sobre ti, vas a dar frutos. Porque la Biblia dice que a falta de lluvia no dio fruto la tierra. Pero no, yo sí voy a derramar, pero tienes que hacer eso. Yo no lo voy a derramar por derramar. Ahora, no solamente voy a derramar lluvia, miren lo que sigue diciendo. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Miren, va a comenzar a bendecirnos. ¿Qué más? Y habitaréis seguro en vuestra tierra. No tengas miedo, hijo del que ladrón que están robando últimamente aquí en Lima, que cualquiera usa pistola para poder robarte y todo ello. Hijo, usted confía en la promesa de Dios. Si yo guardo su mandamiento, si yo camino y la pongo en práctica, el Señor derramará su lluvia. Y Él ha dicho que yo voy a habitar seguro en esta tierra. Nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y si Él lo ha dicho, Él va a hacerlo real en mi vida. Nada me pasará. Sigue motivando el Señor, mire. Y yo daré paz en la tierra. Voy a poner paz en la tierra, en tu casa. Y vas a dormir tranquilo. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Ojo aquí. Y este es poderoso. Y la espada no pasará por vuestro país. ¿Qué quiere decir eso, pastor? La espada en este caso simboliza juicio. Que si tú tienes un hijo no creyente, tienes una hija que no conoce a Dios, tienes un esposo que todavía es inconverso, dice la palabra del Señor, Él haga lo que haga por causa tuya, porque tú has guardado mis mandamientos y lo pones en práctica. Por esa causa yo voy a hacer que mi juicio no venga a su vida. Cuando el Señor dice no pasará espada, quiere decir no habrá juicio en mis hijos, en mis hijas, ni en mi pareja, porque así lo ha prometido el Señor. Aleluya. Mire usted, todas las bendiciones que vienen a nuestra vida por practicar la palabra de Dios, por guardar los mandamientos. Guarde, hijo. Cuesta, hijo. Practicar la palabra de Dios no es nada fácil. ¿Por qué crees que Dios da tantas promesas? ¿Porque es fácil? No, hijo.
te critica, cuando murmuran de ti, cuando tu propia hermana te ofende. Olvidar ese abandono de papá, y por causa de él has tenido que padecer mucho con mamá. Ay, hijo. Y no tener rencor y no tener odio. Eso es poner en práctica la palabra. Eso cuesta. Por eso que el Señor te premia con una grande promesa. Vas a dar muchos frutos. Y no solamente vas a dar frutos porque yo voy a derramar agua sobre ti, sino muchas cosas más. Porque es muy clara la palabra. Aumentarán los frutos en tu vida cuando sembramos y cuando comemos el pan, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando comenzamos a estudiar. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Punto número 10. Los frutos también van a salir de nuestra vida, van a aflorar en nuestra vida por medio de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 11. Llenos de fruto de justicia. Mira, serás lleno de frutos. Ojo aquí. Que son por medio de Jesucristo. Para dar frutos necesitas a Jesús. Tú no puedes pedir frutos a una persona que no conoce a Jesús, que no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Tú no puedes pedir frutos a ellos. No. Porque los frutos van a aflorar cuando tenemos a Jesús. Es un punto muy importante, ¿no? Para la gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo Jesús comienza a obrar en nosotros? Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No se puede llevar fruto. Un inconverso no puede tener fruto por sí mismo. No se puede llevar por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor, que yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él. ¿Qué dice la palabra? No le escucho. ¿Qué cosa? Lleva pocos frutos, algunos frutos, muchos frutos, dice el Señor. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece. Ya habló. Si tú permaneces en mí vas a llevar mucho fruto, dice. Ahora te voy a decir lo contrario. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acá el Señor enseña algo poderoso. Dice, si permanecéis en mí. ¿Y cómo es, Señor, permanecer en ti? A través de mis palabras que yo he hablado, las cosas que yo he enseñado, las cosas que yo he dejado a ustedes. Si ustedes comienzan a poner en práctica, a obedecer esa palabra, ustedes están permaneciendo en mí, dice el Señor. Porque mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice la palabra del Señor, querido hermano, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y cómo es permanecer en el Señor, pastor? Permanecer en Dios, hijo mío, siempre es poner la mirada en Jesucristo, hijo. Poner la mirada en Él. Yo sé que lo voy a lograr. No, que esto solamente es esta semana. Solamente son estas 2 semanas. No, solamente es este mes nada más. Y apartándome del Señor, yo sé que voy a poder solucionar. Acuérdate, hijo. Apartado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Cuando dice nada, sean cosas materiales o cosas espirituales, nada vas a poder hacer si te apartas de Dios. Y apartarse de Dios es cuando uno deja de congregarse, o es cuando dejas de practicar la palabra de Dios, hijo. Y eso es algo muy importante que tú debes entender. Yo siempre he enseñado que es importante valorar la bendición de papá, la bendición de mamá. Debemos de valorarlas. Hay algunos
que lo desprecian la bendición. No me interesa. Es mi vida. Ya estoy grande. Yo voy a formar mi casa. Yo voy a formar mi hogar. Así mi papá no esté de acuerdo. Ay, viejo, ¿qué importa? A la final yo voy a trabajar. A la final yo voy a salir adelante. Se llenan de soberbia, de orgullo, se creen autosuficientes y no permanecen en la palabra. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo debemos de recibir la bendición de papá y la bendición de mamá. Y al no obedecer ese mandamiento, hijo mío, no estamos permaneciendo en Dios. Estamos separándonos de Dios, hijo. Y no te separes de Dios, porque dice la Biblia, nada podemos hacer. Adán y Eva se separaron y fueron expulsados del paraíso. Por eso que el Señor comienza a sustentar esa acción que pasó en el paraíso. Digo, espérense un momento. Esa decisión de expulsarlo no solamente sucedió en el Antiguo Testamento, no, por si acaso, voy a confirmar. Y dice, el que en mí no permanece, el que se aleja de mí, el que se oculta de mí, el que no obedece mi palabra, será echado fuera. Allá fue echado del paraíso, aquí va a ser echado fuera del reino de Dios. No tendrá ya ese acceso como hijo de Dios, es lo que está diciendo. ¿Y qué cosa va a pasar cuando es echado fuera? Se comenzará a secar, dice el Señor. Y luego lo van a recoger, y luego lo van a echar en el fuego, y luego van a comenzar a arder. No hay otro camino más, hijo mío, que dar frutos para Dios. Dejemos de ser puras hojas y demostremos nuestros frutos. Que las cosas que hablamos, que decimos, que estén fundamentadas a través de nuestros frutos que nosotros hacemos. Y eso mío es así. Si yo cuando yo le hablo de bendición es porque llego a mi casa y cuando mis hijos empiezan la clase yo los bendigo, hijo. Cuesta practicar la palabra de Dios, pero si yo la practico y obedezco ese mandamiento, yo sé que mi Dios me va a bendecir. Y no solamente una bendición espiritual, sino vamos a comenzar a dar más frutos y muchos frutos.